Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, lógicamente agradecer al Museo Arqueológico Provincial y a su director Javier Heras la amabilísima invitación por venir aquí. Efectivamente, aparte de compañeros, somos amigos, por eso esas loas que me ha echado, no por otra cosa, no vayan a pensar. Para mí es un honor presentar aquí en los depósitos, hablar un poco de la medicina. Cierto es que muchos de ellos proceden de Mérida, tal como los voy a mostrar, pero no porque procedan de Mérida son distintos, sino que son iguales a los del resto del imperio. Y bueno, sí, cierto es que son depósitos funerarios y a mí me permitió a lo largo de mi investigación para profundizar en un tema que siempre me interesó mucho, que era la medicina en general y sobre todo en este caso la medicina de época romana. Por ello hice el estudio, hice la publicación y bueno, sigo con este tema que me resulta bastante interesante. Bueno, antes de nada, también agradecerle su presencia, que está el día muy frío y han tenido la amabilidad de subir a la conferencia. Bueno, para hablar de la medicina en época romana, nosotros, si vamos de viaje a cualquier sitio, a los museos arqueológicos, siempre veremos pequeñas vitrinas que hablan de instrumentales médicos y ahí aparecen numerosas piezas como estas que nos han expuesto aquí del Museo de Badajoz, piezas muy singulares que nos hablan de una medicina científica y de una medicina muy preparada, o sea, un conjunto de profesionales que ejercen la medicina con unos instrumentales que a día de hoy muchos se parecen a los que utilizan los médicos de la actualidad. Sin embargo, bueno, la medicina que existía en Roma en los inicios del Imperio Romano, antes de la República y con la República, no es la medicina científica que posteriormente se empieza a desarrollar ya a finales de la República, comienza por el periodo del Imperio, sino que previamente había una medicina que se denominaba teúrgica o patriarcal. Había otros tipos de medicina, pero básicamente funcionaban esas dos. A todos nos suena, aquí traigo un listado de los principales médicos todos conocidos, como Hipócrates, con su Corpus Hippocraticum de más de 70 libros, escribió más, pero solo han sobrevivido estos. Nacido en Cos, Asclepíades de Bitinia, también un médico muy famoso que, según dicen las fuentes textuales, fue el primero que realizó una traqueotomía, el famoso Celso, con sus libros de remédica, destinados, son 8 libros que se perdieron en el tiempo y a mediados del siglo XV aparecieron en Italia. Se reeditaron y fue la primera edición que se hizo en Venecia, con las primeras imprentas en Venecia. Fueron los 8 libros que se recuperaron, el 7 y el 8 están destinados totalmente a la cirugía y a la medicina en general. El famoso Galeno, nombre que ha perdurado hasta el día de hoy. De hecho, a muchos médicos se les denomina Galeno debido a este médico de Pérgamo, un médico que fue muy importante, ejerce como tal con Cómodo, Septimio Severo y Marco Aurelio, escribe más de 400 tratados médicos, escribe y describe tanto los instrumentales médicos como la anatomía del cuerpo humano. Y fue muy famoso porque inicialmente empieza a trabajar en Pérgamo como médico, en el Asclepeion de Pérgamo, y se va a vivir a Roma y empieza a trabajar como médico en la gladiatura, en los espectáculos de gladiadores, y eso le permite que todas las heridas, lógicamente, que nos podemos imaginar que sucedían en esos espectáculos, las tiene que sanar él, y su formación se desarrolla en ese ámbito. Y por último, como les digo, he hecho una selección, Solano de Éfeso, que en este caso es muy famoso y muy conocido porque es el único que escribió un libro, el Ginaikeia, que es sobre las enfermedades de las mujeres, básicamente solo sobre enfermedades de las mujeres. Es un libro que está en griego, tiene su traducción al latín, sin embargo no tiene la difusión que pudiera tener, por ejemplo, la obra de Celso. Como ya les digo, en el inicio de la medicina estamos remontándonos a los siglos anteriores al periodo de la República. Plinio nos habla que durante más de 600 años los romanos no tenían medicina, no tenían médicos, y que no los necesitaron. Entonces no entendía por qué ahora la sociedad romana en el imperio sí necesitaba estos médicos para poder vivir y para poder sanar las enfermedades. Cierto es que en los inicios el pueblo itálico, como todos, siguiendo la tradición etrusca, era un pueblo que estaba muy dominado por lo que era
las supersticiones, en este caso a las divinidades. Las divinidades regían toda la vida de las personas. Para ellos todo el bien, todo el mal, todo lo que acontecía en el día a día era fruto de las divinidades. Estaban enfadadas con el ser humano, lo castigaban, si estaban contentas con el ser humano, lo premiaban, todo venía de ahí, de la divinidad. Es por ello que la divinidad regula toda la vida, desde la concepción misma del ser humano hasta su muerte, y a estas divinidades, un panteón enorme y extensísimo, se le dedican toda una serie de votos, sacrificios, plegarias para pedirle auxilio, o bien simplemente agradecerle por la sanación y la curación. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la primera, que es la Bonadea, que es la diosa de la fecundidad, se equiparaba a Ceres o a la Cibeles griega o a la Matuta. Con la concepción ya se invocaban a la diosa Juno para que el embarazo fuera adecuado, y a Nona y Décima. Curiosamente, en época romana los embarazos se creía que duraban 10 semanas. Entonces, en esas 10 semanas lo que calculaban era la semana de la concepción, o sea, 10 meses, el mes de la concepción lo sumaban, y el mes del parto, a esos 10 meses. Por eso, si había problemas, tenían que invocar a Nona, que es el 9º mes, o a Décima, que es el 10º mes. A estas dos diosas. Con el parto ya venido, se invocaban a Venus y a Diana. En este caso no era Diana cazadora, era la Diana de la salud. Y luego a una serie de dioses de carácter médico y salutífero totalmente específicos. En este caso, Salus y Geia, Salus, el término nuestro salud viene de la invocación a esta diosa, o dioses propiamente médicos que también se encargaban de la curación del ser humano. El primero y el más importante en su momento fue Apolo médico, Apolo es un dios de origen griego, no es un dios romano. Sin embargo, el pueblo romano en el año 435 aproximadamente sufre una gran peste, y tienen que ir a Grecia a consultar los libros sibilinos y al oráculo de Delfos. Es allí, en los libros sibilinos, donde conocen la figura de Apolo como dios sanador, y a la vuelta a Roma es cuando deciden construirle un santuario que está dedicado a Apolo médico, y ahí introducen el culto de Apolo médico dentro de la población romana. Junto a Apolo médico nos encontramos con la Minerva médica. En Roma hay un templo que se conserva algunos vestigios, una diosa que estaba destinada, o sea, que se encargaba de la inteligencia, la ciencia, la música y la medicina, y sin duda el que a ustedes le hayan sonado de siempre, que es Asclepios, el dios griego, su componente romano, que es Esculapio, que es el dios por antonomasia de la medicina. Asclepio tuvo varios hijos: Igeia, que es la diosa de la farmacia; Panacea, que es los medicamentos, la panacea para todo, se dedicaba a la salud a través de los medicamentos; Teleforo, Podalirio y Macaón, que eran los que se dedicaban Teleforo a la convalecencia; Podalirio y Macaón eran los dioses a los que se invocaban los cirujanos y los médicos. En el caso de Asclepios, en este culto a las divinidades hay una leyenda que habla de cómo se introduce el culto de este dios dentro de la sociedad romana. La figura de Asclepios tiene una doble vertiente: la vertiente mitológica y la vertiente humana, por decirlo así. En la vertiente humana hay escritores que nos hablan que Asclepios, en este caso Esculapio, fue realmente un médico que ejerció la medicina en Epidauro. Y estaba casado, ejerció allí de médico, adquirió gran fama y se dedicó a curar las enfermedades en lo que es el centro sanador de Epidauro, que a lo largo del tiempo se convirtió en un Asclepio, que es uno de los principales centros de referencia en época romana para ir a buscar la sanación. Por otra parte está la vertiente mitológica. La vertiente mitológica dice que Asclepios realmente era hijo de Apolo, el dios Apolo, y de la mortal Corónide, que una vez que Apolo marchó, Corónide, que estaba embarazada, le fue infiel a Apolo. Apolo, en venganza, decidió matar a Corónide, y lo que hizo fue ponerla en la pira funeraria con el embarazo ya incipiente. Estando en la pira, decide salvar al hijo, y para ello practica lo que sería la primera cesárea.
O sea, le abre el vientre a la madre, saca al hijo y salva a Esculapio. Una vez que lo salva, lo cede al centauro Quirón a que éste le forme y lo cuide. Él se desentiende un poco de Esculapio y es el centauro Quirón el que le instruye en tanto en la arboristería de carácter medicinal como en la cirugía y en la medicina en general. Apolo adquiere Esculapio adquiere gran fama. De hecho, se dice que incluso llega a resucitar a los muertos, algo que hace que Júpiter se enfade, lo mate. Apolo, en venganza, mata a los centauros y al matarlo lo que hacen es divinizarlo. De ahí que se convierta ya en un dios, el dios de la medicina por antonomasia, y es este culto al dios de la medicina el que se transpone luego a Roma. El hecho de que este culto llegue a Roma no viene a ser más que una consecuencia de todo el proceso de conquista que Roma va extendiendo a lo largo del Mediterráneo y lógicamente a la propia Grecia. En el año 291 hay de nuevo otra epidemia. Nuevamente mira a Roma, mira a Grecia, porque no entienden por qué allí estas epidemias sanan, la gente sana, la gente cura, las epidemias se acaban rápidamente, y decide el Senado mandar una delegación de 11 miembros para ir a Epidauro y ver intentar traerse las ventajas y el dios a Roma para que salve de esta epidemia. Según cuentan, el barco llega a Epidauro, van al templo de Asclepios, ahí aparece una serpiente. Y esta serpiente lo que hace es meterse en el barco de los enviados del Senado romano y viaja con ellos hasta la capital, hasta Roma. La serpiente lo que hace cuando llega a Roma, se baja del barco y se va a lo que conocemos ahora como la Isola Tiberina. Si han estado en Roma, viene a ser... No sé si sale el ratón. No sale el ratón. Viene a ser este ensanche que tenemos aquí. Bueno, esto en la actualidad, la Isola Tiberina, y ahí es donde se baja la serpiente y donde deciden que tiene que estar el templo de culto a Esculapio. Es ahí como se introduce ese culto. Por eso los edificios que se construyen, que aún se mantienen hoy en día, que es este de aquí, es como la proa de un barco, y todavía se conserva en una de las paredes el símbolo del cayado con la serpiente, que es el símbolo, el bastón que por antonomasia identifica a Esculapio. Porque el bastón es el bastón y la serpiente muda, su piel cambia, sana a ella misma, todos los beneficios de la serpiente se atribuyen a la medicina, y es lo que representa tanto a Esculapio como a Igeia, a su hija, que en este caso es la diosa de la farmacia. Curiosamente, en este espacio es donde se planta el culto, se planta el Asclepeion, donde van a sanar los enfermos de la capital y de las zonas vecinas, y a día de hoy está el hospital de Frate Bene Fratelli, o sea, sigue usándose como centro médico en la propia Roma. Bueno, aquí lo que he traído es un poco para que se hagan una idea de lo que era el santuario, o sea, toda la zona de Epidauro, que se convierte en un centro de salud, un importante centro de salud donde había gimnasio, donde había termas, donde estaba el templo de Esculapio, de Asclepios y de Apolo. En este lugar es donde la gente iba a sanar. Y es aquí donde se practicaba un rito que estaba dentro de estas creencias teúrgicas y de estas creencias supersticiosas en el mundo romano. Todo esto estamos hablando antes de una medicina racional. Ese rito que tenemos es lo que se denomina como la incubatio. ¿La incubatio en qué consistía? La incubatio consistía en que los enfermos se acercaban al santuario de Asclepios, al santuario de Esculapios en Roma. Se acercaban a este santuario. En la gran puerta, en este santuario vivían sacerdotes. En la gran puerta lo que hacían era analizar qué tipo de enfermedad traían. Si eran enfermedades graves no se les dejaba entrar, si eran mujeres embarazadas no se les dejaba entrar para que dieran a luz dentro del propio santuario, y una vez permitido el paso, la gente enferma entraba en este espacio. Un amplio santuario con la estatua de Esculapio al fondo, y aquí lo que había que hacer era un proceso de sanación a través de la divinidad. Es decir, el enfermo llegaba, mataba una oveja, sobre la piel de la oveja dormía, y por la noche teóricamente se le aparecía el dios
dando paseos por el entorno, se le aparecía el dios y le decía la enfermedad que tenía y el tratamiento que tenía que llevar a cabo para sanar. Bueno, todo esto obviamente no es así, como pueden imaginar, sino que estos sacerdotes, gente muy culta, sabían leer, sabían escribir, tenían amplios conocimientos, gente que conocía la medicina, gente que conocía la cirugía, que conocía las hierbas curativas. Estos sacerdotes, que por cierto también cobraban, al principio era gratuito un servicio a la comunidad, luego ya se llega a cobrar, estos sacerdotes lo que hacían era por la noche se disfrazaban como si fueran el dios Esculapio. Iban con unos ayudantes, con unas salmueras, con productos que iban quemando tipo incienso, que lo que eran anestésicos y alucinógenos, lo echaban a la gente y entonces cuando tú realmente estabas en ese estado entre la enfermedad, el cansancio, porque previo a esto te habían puesto varios días a dieta, te habían llevado los baños, te habían hecho ejercicios curativos, en ese estado ya la gente por la noche cuando despertaba veía Esculapio. Claro, veían lo que querían ver. Y era el propio sacerdote disfrazado quien te decía las enfermedades que tenías y el tratamiento que tenías que llevar. En gratitud a estas sanaciones, si las había, se ponía en una columna la curación que se había realizado. En el propio templo aparecían numerosas inscripciones diciendo qué había sanado, cuáles enfermedades, cuáles habían sido los tratamientos. Nada se sabe de los que no se sanaban, lógicamente, los mandarían a sus casas directamente. Y mucha gente, en gratitud, le traía ofrendas, votos. Estos votos, ¿cómo se representaban? En piezas cerámicas o objetos de cualquier otro tipo, que lo único que hacían era figuraciones de lo que la parte del cuerpo que había sanado. Muchas de ellas, tenemos aquí estas, eran, como ven, son representaciones bastante realistas, de un ojo, una oreja, un dedo, parte de un intestino, parte de un pie, y estos son restos que se han encontrado en el santuario de Epidauro en Grecia. Son también votos de manos, pies, cualquier cosa que necesitaba curación. Cuando una vez que se curaba la gente llegaba y lo colgaba en lo que eran los santuarios. No dista mucho, curiosamente, de lo que hoy nos podemos encontrar en muchos sitios de peregrinación. Paradójicamente, o sea, hablamos de las creencias que nos pueden parecer muy absurdas en época romana, pero 20 siglos después muchas de ellas se siguen manteniendo, porque al final la medicina es la medicina, pero la fe y la creencia es otra cosa. Bueno, cuando ya pasamos de esta medicina teúrgica a la medicina racional, este paso no es una transición abrupta, es una transición progresiva. De hecho, esta medicina teúrgica, esta medicina basada en las supersticiones, nunca abandona al pueblo romano. Sin embargo, con las conquistas del imperio, lógicamente Roma va expandiéndose y va acercándose, como les dije antes, cada vez más a Grecia. Y en Grecia sí que había una medicina muy racional, muy desarrollada, con figuras como la de Hipócrates, donde practicaban una cirugía muy avanzada. Algunos de estos médicos griegos empiezan a llegar a Roma, fruto de estas conquistas, bien como esclavos, bien como prisioneros de guerra, pero con ellos viene su sabiduría, su conocimiento sobre la medicina, que se va extendiendo poco a poco entre la sociedad romana, que aún así escritores como Catón o Varrón, por ejemplo, no lo denostan, porque denostan ese tipo de cirugía. Dicen que los griegos nada más que traen problemas, nada más que traen malas praxis a la hora de sanar a la gente, que son una cultura totalmente ancestral, o sea, los denostan, pero porque vienen a romper un poco con ese criterio de la medicina teúrgica y la medicina patriarcal. En el caso de estos primeros médicos, pues más o menos se van buscando la vida por Roma o trabajan en las casas de aquellos que los adquieren como esclavos, y poco a poco van adquiriendo cierta predominancia, cierto nombre, de tal manera que cada vez más la población va buscando estos médicos especializados para que les sanen las enfermedades, al punto que se empieza a establecer una serie de legislaciones que intentan proteger a los médicos que van llegando a Roma. El primero en hacerlo es Julio César, que curiosamente en el 46 le otorga la ciudadanía romana a todas las personas libres o extranjeras que ejerzan la medicina.
A partir de ahí, que esto es un hito dentro de lo que es el trabajo de los médicos, Augusto le da inmunidad y exenciones de gravámenes e impuestos, Vespasiano confirma todos los privilegios anteriores, los judíos Claudio y los Flavios vienen a consolidar todos los privilegios que tenían estos médicos. Adriano, por ejemplo, nuevamente le exime las obligaciones públicas que tenían que conllevar. Por ejemplo, si venía un ejército y tenías obligatoriamente tenías que alojarlo en tu casa, los médicos no tenían por qué alojar a este ejército, ni a estos soldados, ni darles de comer, estaban exentos. Y claro, ¿eso qué implicó? Implicó que el número creciente de médicos, en función de estos beneficios que íbamos teniendo, llegó a ser tan numeroso que hubo un momento que Antonino Pío tuvo que regular toda esa situación, de tal manera que, sobre todo para los médicos públicos, ya que los privados no podían regularlos, los médicos públicos intentó regularlos estableciendo unas cuotas de aquellos médicos que estaban pagados por el Estado y que tenían todas esas excepciones y esos privilegios, estableciendo que a las ciudades menores había 5 médicos, a las ciudades mayores 7 médicos y a las ciudades grandes 10 médicos. En el caso de Augusta Emérita, como capital, en este caso de la Lusitania, habría 10 médicos que pagaría la curia municipal, le otorgaría una serie de espacios donde trabajar y su sueldo. Serían médicos públicos, lo que viene a ser la sanidad pública nuestra actual. O sea, ellos no cobraban ese ejercicio porque ya era la curia quien se encargaba de su sueldo. En cuanto a la figura de estos médicos que nos encontramos a lo largo de la arqueología, por el proceso arqueológico, bueno, son las inscripciones básicamente, todo lo que conocemos, aparte de los escritos de esos autores clásicos que les he comentado, los tenemos de la arqueología, básicamente de la arqueología, es decir, a través de la epigrafía o a través de los elementos materiales. La epigrafía médica es numerosísima, hay miles de médicos a lo largo de todo el imperio, tanto de Occidente como de Oriente. Normalmente son epígrafes donde o bien exponen la especialidad que tenían el ejercicio de la medicina o características concretas de ello, o simplemente su nombre, el lugar de residencia y el año de fallecimiento y la edad de fallecimiento. Y traigo aquí simplemente estos epígrafes porque son los que un poco nos atañen a nosotros, que son los que se han encontrado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Me refiero a estos de aquí, que son de Mérida, este de Villafranca de los Barros, y una epígrafe que se tiene de constancia por los escritos, pero se ha perdido, la lápida. Está probablemente en alguna colección particular, que es esta que tenemos aquí. La mayoría de ellos, como ven, son ciudadanos, son libres, ciudadanos libres, o bien libertos, es decir, esclavos que con su capacidad económica al ejercicio de la medicina pudieron adquirir su libertad y ejercer como tales. Algunos curiosos, por ejemplo, estamos hablando del siglo I ya en el imperio, por ejemplo, lo que les comentaba, sigue manteniendo esa creencia entre la medicina y la divinidad y la superstición. De hecho, es un epígrafe que representa al médico, a Lucio Cordio Sinforus, a un médico, pero sin embargo esta figura que tenemos aquí es la representación de un águila que figura a Venus. O sea, sí, yo me fío de mi medicina, pero que Venus también me acompañe y me apoye. Tenemos que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Romano, una mujer médica óptima, que además se la dedica a su marido y es una médica óptima. En este caso, en el lateral, tiene un niño en pañal, de ahí ya no sabemos si es que era médico o era obstetra. De Cayo Domicios Pilades, de Publio Sertorius Níger, de Quinto Aponius Rústico, que es un médico ocularius, que es muy significativo este epígrafe porque nos está hablando de la movilidad que existe entre los médicos en este periodo. Quinto Aponio no es emeritense, no es de Augusta Emérita, Quinto Aponio es patriciense y lo dice en su epígrafe, es decir, viene de Córdoba. Mérida debía de ser un foco de atracción para los médicos y para el ejercicio de la medicina, capital y con una gran población. En este caso decide abandonar Córdoba, que no era una capital, que no era una ciudad menor, ni mucho menos, pero decide abandonar Córdoba, los motivos no se saben. Entendemos que para llegar a Mérida y ejercer la medicina en Mérida, donde entendería que tendría más posibilidades de promoción económica y personal y profesional, obviamente. En Mérida se asienta, en Mérida se casa, en Mérida fallece y en Mérida nos deja su epígrafe.
Y este epígrafe de aquí, por ejemplo, Atimetus, que es una lápida muy pequeñita. Y lo curioso de este epígrafe, aunque pone Atimetus, el epígrafe dice Atimetus noto. Brevemente nos indica todo este sistema de promoción social que adquieren estos médicos cuando van ejerciendo la medicina, bien como siervos médicos dentro de una casa, que se le pagaba. O sea, para atender a la familia no se le pagaba, pero para atender a los amigos de la familia sí se le pagaba a estos siervos médicos, o bien que tenían sus propias consultas si eran hombres libres. En este caso, Noto es enviado, viene de Lisboa, es enviado a Mérida para que aprenda medicina por su patrón. Lo manda a Mérida para que aprenda medicina porque está Atimeto, que debería tener renombre y sería el médico probablemente de algún amigo suyo, de alguno de Olisipo, de este dueño de Olisipo. Lo manda a Mérida y cuando vuelve a Olisipo, a Lisboa, Noto adquiere gran relevancia a tal punto que compra su libertad. Se acuerda de Atimeto, que fue el quien enseñó en Mérida, y le dedica en Mérida una placa, dándole las gracias por todas las enseñanzas recibidas. Esta es la placa que tenemos en Mérida porque Atimeto vivía en Mérida. Noto llega a tal punto que al adquirir su libertad hace mucho dinero, y en el Teatro de Lisboa, por ejemplo, podemos ver una placa que él mismo con su dinero pone para él y para su familia en honor a su familia. O sea, debía de llegar a adquirir un rango importante, tanto social como económico, con el ejercicio de la medicina, partiendo de que era esclavo. O sea, toda esa es la promoción social que puede llegar a tener un médico. A través de las inscripciones, como les digo, los datos son muy interesantes, nos hablan de esta sociedad, de los médicos. Y para conocer un poco lo que es los materiales, así que nuevamente tenemos que tirar el registro arqueológico. En este caso les traigo una tumba, la tumba de un médico que se halló en Mérida, en la necrópolis de la Cansa, que acaba de comentar Javier. Bueno, este es el estado en que se encontró, los objetos de vidrio bastante degradados, pero en líneas generales los bronces bastante bien. Y esto que tenemos aquí es una caja de medicinas, son muy escasas, luego hablaré de ellas. En Lisboa, por ejemplo, se acaba de encontrar una y bueno, pues tras su restauración luego ahora la podremos ver. Es en las áreas funerarias donde aparecen la mayor parte de los instrumentales médicos. También hay sitios donde aparecen objetos que se interpretan como médicos, aunque ahí sí que nos encontramos con un problema, y es que muchas de las piezas médicas tienen su paralelismo dentro de la cosmética de época romana. Entonces, fuera de contexto, de un contexto claro, interpretar ciertas piezas como de instrumentales médicos nos puede llevar a error. Siempre hay que darle la opción de médico-cosmético, porque no sabemos exactamente a qué figura. En el caso de Mérida, por ejemplo, en el Teatro Romano, en los almacenes, cuando se excavó por parte de Melide y Macías, se acumularon numerosos materiales en esa zona, y muchos de ellos se han analizado a día de hoy como instrumentales médicos. Realmente podrían ser de carácter cosmético, teniendo en cuenta que esos instrumentales vienen de las excavaciones diversas de la ciudad. También se puede interpretar como instrumentales médicos, ya que los médicos tenían una serie de pequeños espacios destinados dentro de los edificios públicos, circos, teatros y anfiteatros, para desarrollar el ejercicio de la medicina. Las curas las tenían que hacer in situ en ese momento. En el anfiteatro tiene su sentido, en el circo, lógicamente, por las carreras y cualquier problema que hubiera también. En el teatro, simplemente por atender a las personas, a los espectadores que fueran a las obras teatrales. Dentro de todo ese conjunto médico interesantísimo, me refiero a estos 4 depósitos de Mérida. Son de 4 tumbas, más o menos de la misma zona. Es el área funeraria de la Camsa y el Disco, que viene a ser una de las áreas funerarias más importantes de la ciudad, cercana al entorno del teatro y el anfiteatro. En estas 2 primeras de arriba, estas 2 de arriba, se excavaron en los años 40, actualmente son parte de los depósitos del Museo Nacional de Arte Romano, y esta es la de la necrópolis de la Cansa, y esta es una que se excavó en la zona sur, muy cercana a donde se halló la placa de Atimeto. En este caso, bueno, estas 2 tuve la suerte de excavarlas yo, parecía que estaban predestinados. Cierto es que el hecho de que la placa de Atimeto apareciera en el entorno y este conjunto de un médico
Puede ser una teoría arriesgada, pero no falta de sentido que la placa de Atimete en su día, porque la tumba estaba con la cubierta expoliada, estuviera ligada a este depósito material. Como ven, son ricos conjuntos donde nos encontramos desde objetos cerámicos, como esto de aquí, un tisanarium, una olla, grandes objetos de vidrio, bueno, esto es una garrafa, grandes objetos de vidrio, objetos de farmacia, estos de aquí, estos objetos de vidrio igualmente, y un completo dossier de instrumentales médicos, sobre todo los más completos son estos de aquí arriba, los del museo. Aquí tenemos también algunos, fichas de juego, también le acompañaban al difunto. En este caso, este depósito tenía restos de un asa y las bisagras de una caja. Y en la caja de medicina, sobre todo, que es el objeto más importante que a nivel médico hay ahora mismo en las colecciones de Mérida. Junto a estos depósitos materiales, como ya les digo, aparecen otra serie de piezas. Algunas de ellas pueden llevar error, pero hay otras que son claramente instrumentales médicos. Estas que les presento aquí son parte de los fondos del Museo Nacional de Arte Romano, y esta de una colección privada, la colección Sanabria, un médico de Mérida, que en su colección tiene estos objetos, lo que es un escalpelo y varias sondas, pero varias tenazas. Luego aquí tenemos objetos como un martillo. Todo esto son ya de la colección del museo, objetos diversos como el flebotomo, que se utilizaba para las varices, para seccionar, y todo el procedimiento de las varices para coserlas y para limpiarlas. Las lancetas, que no las recomendaban mucho en el tratamiento de las varices porque eran objetos muy puntiagudos. Las cucharillas, que eran cucharillas de mediciones, de ahí que tengan ese orificio en la zona central. El pequeño martillo que se dedicaba a los dientes, a los tratamientos dentales, vamos, de lo más variado. Y dentro de estas colecciones variadas también quiero presentar, que las tenemos aquí para que las puedan ver in situ, ya que venía al Museo de Badajoz, bueno, pues algunas de las piezas que tiene este interesante museo, con unas piezas también muy interesantes, como es el conjunto este de calzadillas que tenemos aquí, bueno, la ventosa, magnífica ventosa, de las que conozco ahora mismo en Extremadura, es un ejemplar fantástico. Estas pinzas con los dientes, que era para la extracción de la úvula, es decir, de lo que el proceso de la garganta, un catéter, un clíster, escalpelos, las pinzas para extracción de huesos, o sea, pequeños objetos, pero realmente a nivel médico-quirúrgico muy interesantes. Bueno, vamos a volver sobre los instrumentales médicos, pero quería hacer un inciso para explicar un poco dónde ejercen los médicos, lógicamente. Los médicos tenían una serie de espacios donde se destinaba al ejercicio de la medicina. Estaba la casa particular, estaban las tabernas médicas, como cualquier taberna que nos encontramos en las calles de cualquier ciudad de época romana, y los espacios públicos. En lo que es las casas particulares, lógicamente había zonas habilitadas. En las grandes casas había zonas habilitadas. A quien podía económicamente tenía entre sus esclavos estos siervos médicos de carácter particular, destinados únicamente al cuidado de la familia, y en raros casos, como les decía antes, lo cedían a amigos. En las tabernas médicas, algunos de los médicos libres ejercían bien en su casa, bien estos negocios a pie de calle para obtener mayores beneficios, y luego en los espacios públicos, en una serie de ámbitos donde el Estado le garantizaba tener todos los instrumentales necesarios, y generalmente eran espacios que se ubicaban en los foros. Salvo ciudades como Pompeya o Ostia, es muy difícil identificar los espacios dedicados a la sanidad en estos foros, porque, bueno, salvo que te encuentres instrumentales, pueden pasar como unas habitaciones más dentro de estos espacios públicos. En cuanto al aprendizaje que tenían, en el caso de los siervos médicos, bien iban a escuelas médicas. En el Imperio se generan escuelas médicas. Previo a esto, ante estas faltas de escuelas, lo que hacían eran simplemente por ciencia empírica. El trabajo diario, el conocimiento de la hierba, todo hacía que poco a poco se fueran teniendo una formación cada vez mayor. También preguntaban
tenían reuniones con colegas y así como iban desarrollando todo el trabajo y toda la ciencia médica. Lógicamente la práctica era fundamental. En Roma no hay disecciones de cuerpos humanos, está prohibido. El romano tenía muchísimo respeto por el cuerpo humano. Sí se hacen disecciones, o sea, lo que es para el estudio de la anatomía, en cuerpos de esclavos, personas que no tenían familia, que se encontraban en los putículos, es decir, agujeros donde se tiraban cuerpos que no pertenecían a nadie, que no eran gente sin familia, o bien aquellos que estaban condenados a muerte. En ese caso sí se podía hacer la disección de estos cuerpos para intentar entender un poco lo que es la figura, la composición del cuerpo humano. Teóricamente, los médicos más reputados no llegaron a practicar estas disecciones. Sin embargo, leyendo escritos como por ejemplo Celso o como por ejemplo Galeno, el detalle que introducen en la descripción de los nervios, los tendones, los intestinos, los huesos, induce a pensar que en algún momento sí que lo hicieron las autopsias. En el caso de Galeno, por ejemplo, hay autores que nos dicen que a falta de cuerpos humanos lo que hacía era diseccionar monos. Pero bueno, lógicamente se cabe pensar, muchos autores y investigadores consideran que sí hicieron disecciones a cuerpos humanos. En estas escuelas, cuando se generan estas escuelas ante la demanda y la necesidad de médicos, se hacen una serie se programan estudios. El que va a esa escuela tiene unos estudios programados, entre ellos la anatomía es una parte muy importante, y en esas escuelas están los alumnos y están los profesores. Aquí traigo a colación una cita que me parece simpática de la mala prensa que tienen estos alumnos. Esto es como en los hospitales cuando va el médico con los MIR, que habla de cómo él estaba en su casa, estaba malo, fue acompañado por 100 discípulos, le palparon 100 manos frías y se puso peor todavía, porque no tenía fiebre, y de cómo le tocaron acabó con fiebre el pobre Marcial. Aquí les traigo lo que sería la imagen de las domus del quirurgo, Rímini, la más famosa. Lo que es una casa tipo, una dormus romana. En este caso el médico de esta casa tenía habilitado este espacio donde vemos con su vitrina, donde tenía sus documentos, donde tenía sus objetos de farmacia, ya que los médicos también hacían sus propias medicinas, y un completísimo, extensísimo instrumental de carácter médico-quirúrgico. Algunas piezas se han podido separar, aunque están todas restauradas, otras no, pero bueno, aún así se puede ver perfectamente todo el extenso instrumental médico que tenía. Es decir, este médico ejercía en su casa y tenía estancias habilitadas donde no solo atendía a los pacientes, sino que en muchos casos también tenían estancias donde la convalecencia la hacían en el propio domicilio del médico. Todo esto previo pago, obviamente, no era para todo el mundo, era para quien pudiera pagar. Y como les digo, lo que son los médicos públicos. En el caso de Galeno, por ejemplo, los médicos del emperador, Galeno tuvo su propia taberna médica, y lo más importante de la obra de Galeno es que la extensa descripción que hace de todo el instrumental médico, que debía ser completísimo, un instrumental médico que se construye, que se hace en los talleres de los herreros normales y corrientes. No obstante, hay investigadores que consideran que en Roma debían haber talleres especializados para el instrumental médico. En este caso, por ejemplo, para los espéculos destinados a la mujer, que lo veremos. Y desde estos talleres centralizados en Roma se vendería al resto del imperio. Hay otros autores, yo soy más partidaria de esa idea, que simplemente dicen que los propios herreros profesionalizados en las ciudades, el instrumental viene a ser el mismo, son moldes y trabajarían sobre estos objetos. Es el caso, por ejemplo, de estas dos imágenes que nos representa aquí, que son de talleres de herreros. Galeno nos habla en uno de los últimos libros encontrados recientemente de cómo en el 190 hay un incendio en el Templo de la Paz, donde él ejercía como médico, y lamentablemente en ese incendio pierde todo su instrumental médico y todos sus libros. A lo largo de lo que le queda de vida es capaz de volver a rehacer parte de su obra, y los instrumentales, por suerte, según nos comenta el propio Galeno,
él tenía todos los moldes. Entonces lo que tiene que hacer es llevárselo al herrero, y se lo lleva el herrero para que de nuevo le haga todo un instrumental y un equipo quirúrgico. Brevemente voy a hacer un repaso porque creo que me voy a pasar el tiempo de todos los objetos, un poquito a detalle. Bueno, por antonomasia, el objeto que identifica un médico es el escalpelo, que podemos hoy, un escalpelo que a día de hoy es el mismo. Aquí tenemos distintos escalpelos. El funcionamiento de un escalpelo romano es muy sencillo. Ven estos orificios que tienen aquí, esos que tienen ahí. Aquí vemos un dibujo de este escalpelo. Esos orificios que están redondeados hacia la parte superior, las agujas, ahí se insertaban lo que eran las láminas que eran las cuchillas. Eran cuchillas muy afiladas, como los escalpelos a día de hoy. Para que esas cuchillas permanecieran inalterables, o sea, no se movieran, sobre estos orificios se metían hilos metálicos que presionaban y cerraban, de tal manera que le daba estabilidad a la hoja. Normalmente las hojas no se encuentran. ¿Por qué no se encuentran? Siempre se encuentran en los mangos de los escalpelos, que son estos objetos. Mangos del escalpelo, que está el escalpelo por aquí, y luego esta lanceta que sirve para sondear la zona a intervenir, o para marcar, o para levantar. No se encuentran estas hojas porque esto es como las cuchillas de afeitar antiguas. La hoja, cuando se deterioraba, se tiraba y se ponía una hoja nueva. En el caso de este que tenemos aquí, gracias a Dios, en la Galia Narbonense sí se han encontrado en algunos depósitos funerarios, pero en Mérida tenemos este que se conserva la hoja fracturada, le falta la terminación, y probablemente fuera la última hoja que usó el médico. Tenemos que hablar, que se me ha olvidado hacerle notar. Los médicos, cuando se entierran, no se entierran con todo su depósito funerario, con todo su instrumental quirúrgico. Nos ha llegado a nosotros una mínima parte de lo que sería un instrumental quirúrgico. Bien porque familiares suyos prosiguen con la tradición médico-quirúrgica y se quedan con gran parte de los objetos, bien porque, salvo por testamento, normalmente cuando fallecen, los depósitos funerarios los pone la familia, y es la familia quien estima lo que tiene que colocar para identificar en el más allá a este personaje. Es por ello que siempre hablamos de una mínima parte de lo que sería el depósito de un instrumental médico de un personaje. Lo que les decía del escalpelo, que es el instrumental por excelencia que identifica al médico, Hipócrates ya nos lo manifestaba, ya nos decía que lo que no cura que lo que los medicamentos no curan, lo cura el hierro, es decir, el escalpelo, lo que no cura el hierro, lo cura el fuego, y lo que no cura el fuego, pues simplemente es incurable y no tiene más solución. O sea, bien claro cuando definió este objeto. Dentro del grupo de los escalpelos no son todos para lo mismo y no son todos iguales. Están los escalpelos para la cirugía general y están los escalpelos de oculistas. Son bisturís muchísimo más pequeños, más adaptados a los dedos y con las cuchillas muchísimo más finas, como estas que tenemos aquí. Todas estas son del médico. Bueno, aquí tienen una, en esta colección tienen una. Y como ven, los mangos son más alargados, las hojas más finas, tienen una serie de protuberancias para que se agarre mejor. Estamos hablando de que es cirugía ocular, con lo cual la precisión tenía que ser mayor. Aquí traigo, por ejemplo, de estos escalpelos de Rímini, de todo, parte de lo que se ha encontrado en la casa del médico. Como ven, distintos, estos son cuchillos de oftalmología, estos están dedicados para la zona de los huesos, estos son cirugía general. Bueno, pues las hojas iban variando en función de dónde se tenía que intervenir. Junto a los escalpelos, y aquí ven un escalpelo, hoy en día, o sea, básicamente el sistema es el mismo, y la cuchilla que se mueve y el mango, lógicamente mucho más depurados, son acero, antes eran otros materiales.
Y junto a los escalpelos nos encontramos ya unos instrumentos un poco más especializados, como los instrumentos de exploración, que son estas sondas. Las sondas son múltiples, o sea, tienen múltiples funcionalidades. Normalmente sirven para explorar las heridas, para explorar las zonas a intervenir, cuando se abre un corte con el escalpelo y tienes que ver dónde está el mal. Profundizas con estas sondas para ver hasta dónde llegan. También sirven estas pequeñas protuberancias cuando tienes que aplicar un ungüento, un líquido, mezclas en esta protuberancia, cae y lo puedes dirigir perfectamente a la zona donde tienes que destinar este medicamento. Sondas curiosas como esta, que tiene un agujerito aquí, y esa sonda está destinada para quitar los pólipos nasales. Se metía por la garganta, se pasaba una cuerda con una serie de nudos, se ataba a ese agujero y se pasaba por la nariz para limpiar los pólipos nasales cuando no podías quitarlos de otra manera. O sea, tienen son específicas de los pólipos nasales. Estos objetos, que curiosamente son de Mérida y aquí en Hispania no suelen aparecer, y más en este estado tan magnífico, aun cuando han perdido el remate, que son los disectores curvos que se utilizaban con estos ganchos. Lo que hacían era sostener, cuando abrías una herida, sostenían la piel con el gancho pequeño, y cuando tenían que mover un hueso, tenían que mover carne para llegar a venas, para llegar al sitio donde tenían que intervenir, con las partes de arriba lo que iban era enganchando y sosteniendo, separando para poder trabajar. Pinzas de las más variadas. Hoy en día tenemos estas. Vamos, no las encontramos en cualquier sitio con el mismo formato. Estas pinzas son para coger objetos muy pequeños, fracturas, fragmentos de hueso. De hecho, por eso tienen esa terminación tan aguzada. Estas son pinzas de carácter general. Lo que les comentaba, por ejemplo, esta pinza la vemos fuera de contexto de un instrumental médico, y podría ser una pinza de depilar de una señora. No tiene nada que ver. No podemos, por lo tanto, destinar todas las pinzas a instrumental médico. No, pueden ser médicas o pueden ser cosméticas. Médicas, propiamente médicas, son estas, porque tienen esos dientes que lo que hacen es agarrar la piel, agarrar la carne. Cuando tienes que intervenir sobre pólipo, agarras el pólipo y lo arrastras para poder seccionarlo con el escalpelo, como esta que tenemos aquí, con los dientes. Todas estas son de Mérida, estas son más elaboradas. Bueno, simplemente estos son adornos, porque el poder económico del médico sería muchísimo mayor que estas, que son mucho más sencillas, son unos flejes sencillos. Los famosos speculum magnum matricis, es decir, la medicina no es solo potestativa de los hombres, la mujer también ejerce la medicina. Bien es cierto que la medicina, toda la legislación nos habla de los médicos, de los privilegios que se le otorgan a los médicos, pero en ningún momento, en ninguna legislación romana, excluye a la mujer, simplemente habla de los médicos en general. El Código Justiniano, por ejemplo, sí que incluye a la mujer. Cuando habla de los privilegios que tienen, habla de todos los médicos, de los médicos de ambos sexos. Es la única cita que hay específica también para la mujer. Pero la mujer ejercía la medicina. Ejercía la medicina en dos profesiones. Bien, la mujer médica, que como tal, nuestra figura de Mérida, médica óptima, Julia Saturnina, o bien como obstetris. La mujer médico se dedicaba a la medicina general, aunque se podía pensar que únicamente se dedicaba a la medicina a las mujeres. Obviamente se entiende, se cree a través de textos y fuentes que, bueno, básicamente las mujeres preferían ir a mujeres médicos que les trataran, pero no para que les trataran solo de temas femeninos, sino de cirugía general, que es lo que podían ejercer. Y luego estaban las obstétrices, que tenían, o iatromeas, que tenían una gran preponderancia dentro de la sociedad romana, eran muy apreciadas porque eran las que se encargaban de los partos y de traer al mundo a los niños. Dentro de las familias eran una figura muy importante, porque sabemos de muchas muertes durante el nacimiento, cuando se daba luz. En este caso traigo dos imágenes de cómo están interviniendo lo que es un parto en una silla, como se hacía antiguamente, o bien tumbada en esta cama, y para lo que es
el ver lo que eran las patologías de carácter femenino, había un objeto que nos puede parecer un poco extraño, que es este que tenemos aquí, que viene a ser lo que es un espéculo. Se le denomina Speculum magnum matricis, en Mérida hay uno, y aquí lo que vemos es una lucerna, muy curiosa, una señora, que debía ser además una señora por la figura ya anciana. Lo que tiene ahí es el espéculo y está metiendo la mano por dentro porque le están haciendo una exploración ginecológica a esta figura. Esto es de una lucerna procedente de León. Como les digo, estos espéculos son objetos muy curiosos, parece grande, ¿no? Es pequeñito, es una cosita así. La forma de utilizarlos era muy sencilla. Tenemos el cuadrivalvo, que era el del otro lado, que tiene cuatro enganchos. En este caso lo que se hacía era, se giraba el tornillo, se abría lo que es los ganchos, se metía en la vagina, se abrían estos ganchos y permitía la dilatación para la exploración ginecológica. En Pompeya hay muchísimos. Sin embargo, son objetos muy caros. Da a entender, este objeto de Mérida particularmente no tiene un contexto claro. Se encontró en los primeros años del siglo, en 1919 exactamente, se encontró en Mérida junto a una balanza y junto a un ungüentario. Se entiende que, lógicamente está asociado a un médico, no se utilizan para otra cosa. A lo mejor es lo que le comentaba, estimaron que ya solo con colocar el espéculo ya era más que suficiente para acompañar al difunto en la otra vida, identificándolo como médico. Actualmente está en el museo en Madrid, es de las piezas que se llevaron al Arqueológico de Madrid. Junto a estos espéculos, dentro de lo que es el tratamiento de las enfermedades femeninas, tenemos el cáncer de mama, que está muy reconocido. De hecho, hubo emperatrices que fallecieron por el cáncer de mama, una enfermedad muy extendida en el mundo romano, de la que nos habla Celso, Galeno, Solano de Éfeso en sus textos. También se practicaba la cesárea. Ahora le llevo a colación un poco esto. Les dije que Apolo había salvado por cesárea a Esculapio, que era el primero que había practicado una cesárea. La cesárea, por la ley Aquilia, por ley en Roma era obligatorio practicar una cesárea a una mujer que había fallecido para intentar salvar al niño. O sea, estaba por ley establecido. Y su nombre no viene de César, que se dice que la cesárea viene por César porque César nació por cesárea. No, es al contrario. La cesárea ya se practicaba en Roma. Escipión el africano, por ejemplo, y el propio César tuvieron que nacer por cesárea, y de ahí que el nombre de Cayo Julio César, Caesa, que es cortar, fue el apodo que se le puso a César. O sea, su nombre viene de ahí, no al contrario como normalmente los textos y la gente comenta. O sea, ya les digo, era una intervención muy ligada a las mujeres, protegida por ley. La intención era salvar siempre al niño y, lógicamente, intentar salvar en la medida de lo posible a la madre. Otros objetos de carácter médico son estos espéculos. Vemos aquí, les he puesto lo que es el espéculo romano. Son espéculos anales. También podrían funcionar como espéculos vaginales. De hecho, lo que tenemos aquí son espéculos anales y vaginales. Los que vamos a consultas ginecológicas los conocemos bien, y los que vayan a otras cosas también lo pueden conocer. Dentro de instrumentales diversos, para que se den cuenta de lo amplio y lo poco variado, o sea, y lo poco distinto que es de lo que nos encontramos en cualquier hospital. Aplicadores de enemas, como estos que tenemos aquí. Con su tubo se metían los medicamentos y se instilaban y se inyectaban directamente para, lógicamente, todas las enfermedades anales necesarias. Los catéteres uterinos, como esos que tenemos ahí, hoy en día son plásticos, son tubos de plástico y tal. En su día eran sondas, eran de cobre y de bronce. Las pinzas, como una que tenemos ahí, que es la pinza para la úvula, tenía unos dientes, era una pinza, si bien el tamaño, como les digo, parecen instrumentos muy grandes, pero no, ahí los tienen, son instrumentos muy pequeñitos, de fácil manejo, y lo que se hacía es agarraba la úvula y se seccionaba con el escalpelo. Tenemos instrumentos para la cirugía nasal, como esta pinza nasal.
los cauterios, que eran de uso múltiple, se calentaba el extremo este de aquí, se ponía el rojo vivo y cauterizaba las varices, cauterizaba ayudaba a cicatrizar, cauterizaba todo aquello que para evitar lo que era la sangre. Instrumentales ligados a la cirugía ósea, como son los escoplos y los cuchillos, como son estos levantadores de huesos, que lo que hacían era levantar las piezas cuando el hueso estaba astillado e intentar sacarlas para luego con pinzas especiales intentar extraer el hueso y poder colocar las fracturas. Para también otros objetos de uso múltiple como son las navajas o como son las tijeras, y un objeto también para la cirugía ósea como era la sierra. Estas sierras de Mérida, hay otras sierras, porque se hacían amputaciones en época romana, amputaciones de las que tenemos testimonio. Celso nos habla de cómo había que, con un cuchillo, con un escalpelo, había que seccionar la piel y la carne, separar con estos disectores, separar las venas, limpiar y dejar al aire el hueso, cómo cortar la piel con estas sierras, cortar el hueso. Para ello, lógicamente, estamos hablando de que no existía la anestesia general, o sea, estas intervenciones se hacían con unas anestesias teóricamente locales. Utilizaban la mandrágora, el beleño, el opio, la belladona. Eso sí lo conocían y lo aplicaban antes de cualquier cirugía, pero claro, aún así el paciente estaba despierto, estaba atontado, pero estaba despierto, con lo cual un médico necesitaba de ayudantes que pudieran sostener a estos enfermos para que no se movieran durante la cirugía, o en el caso, incluso Celso nos habla de atarlos con cadenas para, claro, que no saltaran de las camas y se fueran corriendo. Se les cortaba el miembro correspondiente, y luego nos habla de cómo con estos cauterios se cauterizaban las venas y se cosían, para lo que utilizaban pelo de crin de caballo, que era muy duro, de jabalí, de cerdo. Utilizaban bien hilos de lino, vendaban con lino y con algodón. Utilizaban los vendajes, eran muy conocidos. Tenemos numerosas representaciones de miembros vendados en heridas, y con estas suturas también hacían suturas de hierro, que eran las grapas. Normalmente preferían las suturas de hilos y tejidos antes que las grapas, que eran pequeñas fíbulas, y la herida cerraba peor. De hecho, uno de los errores de Celso siendo médico es que se pensaba que si la herida supuraba, entonces la herida es que iba a sanar antes. Si la herida supuraba, lo que hacía era infectarse. Ejemplos de estas amputaciones tenemos a través de representaciones, por ejemplo, este vaso griego, donde se le ponen prótesis, como este palo de madera que tenemos aquí, o esta de aquí. De Francia, lo que ven un rudimentario palo de madera anclado así en lo que es, porque le falta el pie, le falta la parte del pie, o esta prótesis de capoca magnífica, que es por debajo de la rodilla, y lo que hacía era facilitar en la medida de lo posible luego la vida al amputado. Traigo aquí a colación esta prótesis de un pie, de un dedo de un pie. No es de época romana, pero me parece muy interesante explicar cómo el procedimiento, porque no nos olvidemos que la medicina griega bebe de la medicina egipcia. Esto es de Egipto, de una niña, una joven, que pierde el dedo del pie, se le amputa el dedo del pie, lo vemos aquí, y se le construye con madera y se le ancla al pie con cuero, de tal manera que pueda andar, porque si no, habría perdido la movilidad y el equilibrio. Tenemos profetas como Elis que nos comentan que escapó de Esparta cerrándose el pie él mismo para poder escapar de la prisión. Él se cierra el pie y luego con lo que hace es construirse un pie de madera para poder, él mismo se construye su prótesis. Y dentro de la cirugía ósea también tenemos las trepanaciones. Las trepanaciones son muy conocidas. Este cráneo de aquí es de época del Neolítico. Sobre todo en el Neolítico se han encontrado numerosos cráneos con restos de trepanaciones, o sea que estamos hablando de un procedimiento ancestral. En el caso de Roma, del Imperio, en el Imperio también se utilizaban las trepanaciones. Para ello se utilizaban estos trépanos. Aquí lo que vemos es una recreación. Probablemente el sábado que viene el equipo recreacionista traigan seguro que traen estos objetos. Son los módulos, son los trépanos, o trépano de cuero o trépano de arco,
que el arco lo que hacía era facilitar el movimiento del trépano y que fuera mucho más rápido a la hora de abrir el agujero. Con la navaja que hablaba antes se corta el pelo, se rasura el pelo, se separan con el escalpelo, se separaba todo lo que es el tejido blando y se llegaba hasta el hueso y se trepanaba el hueso. Normalmente la trepanación del hueso era bien para fracturas, para intentar salvar fracturas o problemas craneales. Celso es un gran conocedor del proceso de la trepanación y un gran conocedor del cerebro humano. Llega al punto de conocer, de entender que es el cerebro humano el que rige todo el proceso fisiológico de una persona. La trepanación, lógicamente, como cualquier intervención, era muy dolorosa. Obviamente, nuevamente al enfermo había que atarlo bien a la silla, y en este caso, por ejemplo, Hipócrates nos habla de que cuando estaban trepanando, con la fuerza que cogían estos trépanos de cuerda, se llegaba a recalentar tanto que incluso podía hacerle daño al paciente, incluso a la masa cerebral. Por ello tenían que parar, refrescar el trépano y volver para poder hacer el orificio. ¿Sobrevivían? Se han encontrado algunos cráneos que como el hueso se regenera, ha regenerado en parte. Hay algunos que, en concreto uno que se encontró en Galicia, sí se ve que el hueso llegó a regenerar, no cerró, pero pudo vivir, según los estudios que se habían realizado, estudios antropológicos, se pudo vivir entre 2 y 5 años. O sea, sobrevivió. No sabemos cómo, pero sobrevivió. No se sabe. Evidentemente, cuando tienen esos agujeros, porque el hueso no lo regeneró, con lo cual probablemente fallecieran en la propia operación, pero bueno, nunca se sabe cómo acabaría aquello. Entre otras cirugías, encontramos la cirugía dental. Para ello tenemos lo que es los forceps, que también se utilizaban para extraer flechas, como esta del médico Iapige, que está extrayendo una flecha de Eneas. Nuevamente la medicina está al servicio de la divinidad, o la divinidad al servicio de la medicina. La figura que tenemos aquí arriba es Venus, que está mirando y controlando que todo se esté haciendo bien y preocupándose de la salud de Eneas. Este vaso de aquí, un vaso griego, lo curioso de este vaso es que nos está enseñando cómo se extraían los dientes. Simplemente con esos forceps se tiraba de la muela y se extraía la muela. En este vaso se hizo un análisis del contenido del mismo y se encontró parte de opio y parte de beleño dentro del interior, o sea, anestésicos que se utilizaban, con lo cual probablemente fuera un vaso de un dentista que lo utilizara para ciertas intervenciones dentales. Y tenemos el dentiscalpium. Si vamos al dentista hoy en día, podremos fijarnos que tienen objetos muy, muy parecidos a estos. El dentiscalpium, que tenía una simple función: con la parte de abajo, tan puntiaguda, raspaban las caries, y con hilas calientes, es decir, tejidos calientes embebidos en miel, vino, agua caliente o medicamentos, a través de ese hueco se metía en la zona de la carie y se intentaba sanar o se intentaba curar, para luego cauterizar la zona de la caries, o sea, cauterizar el diente. Curiosamente, los romanos tenían mejor dentición que nosotros hoy en día, por una simple cuestión, y es que no conocían el azúcar. Con lo cual, muchos de los esqueletos que podemos excavar en las áreas funerarias tienen unos dientes que son la envidia de algunos de nosotros. Dentro de esos dientes también perdían, lógicamente, dientes, y para ello tenían sus prótesis, como hoy en día. Como estas prótesis que tenemos aquí eran dientes de muertos, lógicamente los limpiarían y tal, y los insertaban a través de esperemos, y los insertaban con estas planchas de oro, que las enclavan a la dentición, en lo que es las prótesis. Y aquí tenemos este pequeño martillo que les enseñaba antes, que está en el museo, un martillo aislado, que no tiene otra funcionalidad, que aun siendo una pieza aislada, es una pieza claramente de carácter médico-dental, por el tamaño, porque no imprime fuerza ninguna, salvo en una pieza dental. De hecho, se han encontrado paralelos. Aquí les explico, por ejemplo, cómo los romanos usaban los dentífricos. Normalmente usaban la orina para blanquear los dientes. El amoníaco es amoníaco, al fin y al cabo, la misma orina que se utiliza, por ejemplo, para teñir y blanquear los tejidos en la fulónica y las tintorerías.
pues lo utilizaban para lo que es blanquear sus dientes, y luego para limpiárselo pues, quemaban y pulverizaban con miel, vino o plantas aromáticas, lógicamente. Otros objetos singulares, las ventosas, como esa que tenemos ahí, que nos encontramos ahí. Estas son de Mérida, son distintos tipos de ventosas. La ventosa funciona, hoy en día se ha puesto de moda con gente famosa del mundo de Hollywood, el mundo de las ventosas, de hacer las sangrías con ventosas y las curaciones con ventosas. Aquí traigo ejemplos, vamos, no, lo he sacado de la Wikipedia de hace un par de años, o sea, no tampoco. La ventosa tenía un procedimiento muy sencillo, había dos tipos de ventosas, estas que están cerradas y estas que están abiertas. Las ventosas cerradas, lo que se hacía era se cogía la ventosa, como vemos aquí en esta señora, se cogía la ventosa, se metía un tejido ardiendo, se le hacía el vacío, y cuando se hacía el vacío directamente se ponía y chupaba, tiraba del tejido, y se suponía que facilitaba que la circulación de la sangre, porque calentaba y chupaba y tiraba de las venas para arriba. Bueno, sanar no sabemos, marcas quedaban, pero se suponía que facilitaba la circulación en problemas diversos, sobre todo en cuestiones de la espalda. La ventosa se ha estado usando hasta, bueno, era parte de, al igual que las sangrías, las ventosas se usaban en época medieval, en época moderna, vamos, es un procedimiento que ha continuado a lo largo de los siglos. El otro tipo de ventosa, que es esta que tenemos aquí, era más sencilla, se colocaba la ventosa, se metía la isla caliente por ese agujero, y luego ya cuando se hacía el vacío se sellaba con cera, se le sellaba con cera. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que es un romano colocando las ventosas, o las ventosas que aparecen en numerosos relieves de carácter médico, asociados a médicos, como este relieve de Atenas. Bueno, de hecho, estas ventosas del relieve de Atenas son casi iguales que esas. En cuanto a la cirugía ocular, pues la cirugía ocular tiene también mucho predicamento en Roma. Y es muy importante, no olvidemos que para ellos como para nosotros la vista es esencial. Por ello se especializaron mucho en la cirugía ocular, y en este caso hay muchos médicos oculistas, como este Quinto Ponio Rústico de Mérida, que es especialista solo en cirugía ocular. Tenemos representaciones como este relieve del Museo de las Civiltades de Roma, donde vemos un oculista que está tratando a un enfermo, o aquí vemos a otro oculista que lo que está haciendo es probablemente o corrigiéndole la lipitudo, es decir, un crecimiento, un crecimiento anormal de la tela del ojo que se metía hacia el interior, o bien instilándole algún medicamento, algún colirio para intentar sanar el ojo. Instrumentales destinados a las operaciones oftalmológicas, las agujas de cataratas. Son estos objetos pequeños, en este caso aquí ven cómo conservan esa aguja. El otro es mango, la aguja es lo pequeño. Aquí en Mérida se han conservado estas, pero no conservan las agujas, al igual que las de los escalpelos, desaparecen porque se remueven, son móviles. Cuando se usan ya se tiran. Y lo que se hacía era, sobre todo, aunque hacían intervenciones oculares, la intervención más importante es la catarata, que a ciertas edades todos vamos a pasar casi por ella. La catarata se curaba, y se curaba muy sencillamente, se cogían esas agujas, si era con el ojo izquierdo, en el ojo izquierdo con la mano derecha, si era en el ojo derecho con la mano izquierda. Tenía que haber ayudantes médicos que sostenieran la cabeza para que no se moviera el enfermo, porque cuando llegara y viera la aguja aparecer, podía girar y podía perder la vista dentro de la operación. Y lo que hacían con la aguja, la perforaban, movían la catarata para arriba y para abajo y no la quitaban. Los romanos no quitan la catarata como un procedimiento que se hace hoy en día, sino que lo que hacían era bajarla y la depositaban en la parte baja del ojo, y ahí teóricamente no se movía y recuperabas un poco la visión. El problema era que muchas veces la catarata pues se iba moviendo, se podía desplazar, y lo que hacían eran, con otra serie de objetos, otras agujas más punzantes y aserradas, lo que hacían era ir cortándola poquito a poco, ir moviéndola e ir cortándola poquito a poco, para que de tal manera que al desplazarse no obstruyera la visión.
Como ya les digo, es un procedimiento muy rutinario, debió de ser muy rutinario en época romana, porque hay muchísimos textos que hablan y muchísimo instrumental asociado a los oculistas y sobre todo al tratamiento de las cataratas. Previo a cualquier tratamiento o posteriormente a cualquier tratamiento se daban una serie de medicamentos, los llamados colirios, que aparecían sellados. Era una serie de preparados farmacéuticos. El propio médico se hacía sus propios preparados farmacéuticos, no quita que hubiera farmacéuticos que solo se dedicaran a eso y se los vendieran a los médicos, pero un buen médico, como dice Scribonio y como dice Celso, un buen médico tiene que conocer las hierbas y prepararse sus propios medicamentos, si no, no es un buen médico. Estos medicamentos estaban sellados, normalmente en el sello, es como los botes hoy en día de medicina, te ponen lo que viene en el medicamento y quién hizo el medicamento, quién es el médico que fabricó ese medicamento o el farmacéutico que hizo ese medicamento. Para la preparación de los medicamentos, pues un procedimiento sencillo: cogían plantas naturales, bien minerales, los trituraban al extremo de convertirlos en polvo, luego los mezclaban bien con miel, bien con vino, bien con agua, dependiendo de la consistencia, podían ser líquidos, semilíquidos o sólidos. Los sólidos los tenían que diluir posteriormente y luego hacían estas pequeñas pastillas y les ponían el sello. Todos estos instrumentales que hemos visto, los médicos los tenían que llevar y los tenían que trasladar. Como ya les digo, los médicos trabajaban en sus casas, con lo cual ahí no había problema, pero los médicos hacían visitas domiciliarias, funcionó en requerimiento de aquel que le pudiera costear su trabajo. En este caso, para trasladarse, no trasladaban todos sus enseres, trasladaban los instrumentales que ellos consideraban más necesarios y primordiales para cualquier intervención. Lógicamente los escalpelos, las sondas, los cuchillos, las navajas de afeitar, las tijeras, y todos estos medicamentos lo que hacían las llevaban en pequeñas cajas. En el caso de Mérida les he comentado que nos hemos encontrado en Asa las bisagras de lo que es una cajas de madera, bien estuches donde iban también los frascos con los medicamentos. Y es el propio Hipócrates el que nos dice que cuando tú vas a una casa tú tienes que, como médico, tienes que preocuparte de llevar el botiquín. Además habla de botiquín necesario para llevar todos estos instrumentales y poder atender adecuadamente al enfermo. Como ya les digo, junto a estos instrumentales, que es puramente médico, los médicos tenían que ser farmacéuticos o por lo menos conocer la farmacia, no quitando que hubiera también farmacéuticos. En el caso de los farmacéuticos se invocaban a la diosa Igeia, que era una de las hijas de Esculapio, en la figura de Igeia que aparece en los símbolos de las farmacias hoy en día, que es con la copa y la serpiente, nuevamente la serpiente como generadora de vida y que se regenera. Y todos estos objetos farmacéuticos se preparaban a través de mezclas diversas en piezas cerámicas. Por ejemplo, esto es un instilador. Lo que hacía se llenaba con un medicamento o con cualquier preparado, y en el caso de que el enfermo no pudiera levantarse, a través de esa boquilla se le daba de beber. Era un biberón a tamaño grande, un tisanarium. Un tisanarium que en la parte de arriba tenía agujeritos para poner las hierbas y que cayeran los líquidos, lo que funciona como hoy los coladores nuestros de los test, básicamente. Para todos los preparados farmacéuticos utilizaban objetos de vidrio, estos vasos de farmacia y estos objetos de vidrio. ¿Por qué el vidrio? Porque el vidrio es incoloro, insaboro y no deja rastro. Cualquier medicamento que se prepara en vidrio, el vidrio se lava y no queda huella, no huele, no se mezcla con otro producto, con lo cual no genera problemas a la hora de elaborar en un mismo recipiente varios componentes. Se utilizaban objetos diversos, de usos múltiples, que también podrían usarse en cirugía, pero también eran básicamente específicos de la farmacia, como estas cucharillas para aplicar los ungüentos, para hacer las mezclas, estas espátulas para ir aplanando y moldeando el medicamento, que esos medicamentos se trabajaban en estas planchas, estas placas pequeñitas. Ahí vemos una también, que los llevaba el médico, y en esas placas lo que echaban eran los medicamentos, con las espátulas los iban amasando y luego ya los aplicaban al enfermo. Transportaban, igual que tenían en sus locales, todos estos vasos con los ingredientes y los elementos farmacéuticos bien descritos y bien marcados. Cuando necesitaban en estas visitas domiciliarias tenían que llevar también un botiquín farmacéutico, y para eso eran estas cajas.
Son objetos muy pequeños, curiosamente, más o menos todas siguen el mismo modelo. Por eso se cree que probablemente estas cajas sí que se fabricaran en un taller único. Hay gente que piensa que el taller podría estar en la Galia, hay otra gente que piensa que el taller podría estar en la zona del Rin. Serían cajas, como les digo, son prácticamente todas iguales, de pequeño tamaño, con 5 compartimentos. Cada compartimento se metería un medicamento distinto, que serían de carácter general para poder atender al enfermo. Ejemplo de estas cajas, aquí vemos cajas que conservan las pastillas que se han encontrado. En algunos casos, como esta caja de aquí arriba, por ejemplo, es una maravilla porque dentro están las pastillas, pero es que fuera va todo el instrumental general que necesitaría el médico. O sea, en la misma caja va el instrumental y las pastillas. Lo normal es que vayan solo las pastillas en estos compartimentos, y en el caso de esta caja de aquí, que es de Mérida, del área de la CAMSA, por suerte encontramos también las pastillas en su interior. En los compartimentos se encontraron toda esta amalgama que parecen así como piedrillas. Pues no, son componentes médicos de origen mineral. Se hizo un estudio, se hizo un análisis de los mismos, y lo que se vio es que era celusita, hematita, minio y otros diversos granos, también de origen mineral, no de origen animal ni de origen vegetal, sino de origen mineral. Plinio en sus libros nos habla de cómo los minerales se utilizan para sanar. Y nos encontramos una serie de piezas que en este caso, por ejemplo, en esta pastilla conserva parte del sellado que se le puso en su día para identificar el componente. Esta la tendría que tener también, sin embargo la ha perdido lógicamente con el paso de los años. Pero bueno, aquí vemos orificios, por ejemplo, con determinados objetos se cogía parte de ese medicamento, se diluía, y ahí lo que tenemos son los agujeros de los médicos que fueron haciendo para extraer pequeñas porciones de esos medicamentos. En este caso, dentro de los preparados farmacéuticos hay 3 tipos. Los colirios, que como ya les he dicho, se dedican exclusivamente a los tratamientos oculares, las pastillas o pastilus, y lo que son lo que es la pastilla esta pequeña, y lo que es este colirio, son 2, y la catapotia. En este caso la pastilla, la catapotia nosotros no la tenemos. En este caso la pastilla, este objeto así redondo de pequeño tamaño, y el colirio, en este caso es un colirio sólido, que como les decía antes, para poder instilarlo necesitaban diluirlo en vino, en agua, en miel, ya en lo que fuera preciso. Otro tipo de pastillas que nos puede parecer raro a nosotros, las pastillas de terra sigillata. La terra sigillata es una cerámica, es el barro que se utiliza para la cerámica. Pues sí, se usaba en comprimidos como estos que tenemos sellados aquí, porque eran secantes, eran astringentes, eran sudoríficos. O sea, la propia terra sigillata, la arcilla, facilitaba la curación de determinadas enfermedades. Estos medicamentos, ¿dónde se transportaban aparte de esas cajas? Pues se transportaban también en unos estuches como estos que nos encontramos. Estos pequeños estuches son de este tamaño aproximadamente. En este caso, este que tenemos aquí, que es de Mérida, estaba compartimentado en 3 espacios. Son pequeñas cápsulas que se van encajando una encima de otra hasta conformar estos estuches. No es que sea unitario, sino son pequeñas cápsulas una encima de otra, cada una con un medicamento. Y aquí lo que les traigo, bueno, para que se den cuenta, colirios hay 400, 500 colirios identificados, que además Escribonius nos habla de ellos, Celso, Galeno, Dioscórides. Bueno, tenemos una lista infinita de colirios. Aquí son algunos de origen natural, animal, vegetal, y son los que se usaban. Y bueno, para finalizar, quiero finalizar con lo que es el juramento hipocrático. Hipócrates, estamos hablando de hace ya muchos años. Curiosamente, la impronta que dejó Hipócrates dentro de la medicina a lo largo de la historia llega a tal punto que hoy en día los médicos, cuando terminan su formación médica y van a ser médicos, tienen que hacer el juramento hipocrático, que es recitar esto, que fue lo que dijo Hipócrates en su momento. Y nos habla de cómo esta medicina hipocrática, cómo esta medicina griega, cómo esta medicina romana
ha tenido una continuidad a lo largo de la historia, no solo en los instrumentales, sino en los procedimientos, en muchos procedimientos que siguen hoy en día vigentes. Obviamente con el impasse del cristianismo, con el impasse de la Edad Media, que ahí la medicina racional cayó un poco y volvimos un poco a las supersticiones, a las magias, a las divinidades, en este caso a los santos. Pero bueno, hoy en día nos tenemos que retrotraer un poco, y el conocimiento de esta medicina de los romanos lo que también nos aporta mucho dentro de lo que es la medicina actual. Y nada, lamento haberme extendido un poco, pero muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer, y creo que hablo un poco por todos los presentes. Creo que no nos ha defraudado en absoluto, nos ha provocado poner la curiosidad, seguramente ha resuelto muchas dudas y habrá despertado otras. Antes de proseguir y antes de levantar la sesión, a pesar de las horas, a pesar de todo, no se ha extendido en exceso, por lo menos a mí no me ha parecido. Decía que a pesar de la hora, si alguien tiene alguna cuestión, alguna curiosidad que poder satisfacer, es el momento. Como habrán apreciado, controla de la materia, no es médico, podría serlo. Sí. Buenas, en primer lugar, muchas gracias por la charla, siempre instructiva y muy entretenida. Una pregunta, vemos que los romanos manejaban bien el vidrio. ¿Perdón? Manejaban bien el vidrio. Sí. ¿Se hizo algo en óptica, en plan lentes, lupas similar, para determinada dolencia o determinada especialidades? Ahí quiero recordar que se ha encontrado, pero no lo pongo ahora mismo en pie, se encontró un objeto de vidrio circular, como si fuera una prótesis para un... ¿Me sale la palabra? Bueno, para una persona que ha perdido el ojo. Una prótesis, pero ya sí que no sé si fue en época romana o en la medicina egipcia. Pero sí existían ese tipo de prótesis. No, pero no como prótesis, sino como... no, como lentes para... No. Instrumental médico. Como instrumental para... Sí, utilizar una ropa... No. Desde luego no. No, por lo menos no se ha documentado. O utilizan únicamente la vista suya. De hecho, te hablan los propios médicos de que es la observación y el detenerte observando lo que tienes que hacer antes de empezar cualquier cosa, con lo cual no, desde luego a día de hoy no conocemos ningún tipo microscopio antiguo, ni lupa antigua, ni nada por el estilo. Muchas gracias. Lo fiaban todo a la vista. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo lo que sí que les emplazo al sábado, que va a ser la parte práctica de la charla de hoy. Podremos ver cómo funcionan, no sé si con sangre de por medio, ¿no? Esperemos que pero no. conociendo a los recreacionistas, seguramente algo de sangre habrá. Quiero decir que podrán ver en acción estos instrumentos que ha presentado Ana, que también les invito a verlos y comprobar esas palabras que ha dicho, ¿no? de que se parecen muchísimo a lo actual. Y bueno, yo no me voy a quedar sin una pregunta. A partir de la epografía, a partir de la concentración de tumbas que puedan tener instrumental médico, que puedan estar relacionadas con la medicina, ¿crees que se podría localizar en Mérida en algún momento algún templo, algún saquelum, algún espacio cultural dedicado a Asclepios? Viendo además que comentan que hay bastante tradición formativa, por lo menos de médicos, en Mérida con respecto a otras ciudades de Hispania, ¿no? Hombre, no se descarta, no sabemos dónde. Ojalá lo encontráramos, pero no se descarta que pudiera haber algún tipo de santuario, lógicamente,
tipo de Asclepeion, un templo dedicado a Esculapio realmente, o un templo dedicado a Apolo donde se sanara y se curara como ciudad. Al estado actual de la investigación lo veo complicado, pero bueno, la sorpresa nunca la tenemos que perdernos. Desde luego con las áreas funerarias donde se han localizado la mayoría de los enterramientos, que como les digo es el área funeraria en torno al teatro y el anfiteatro, que es la más rica de la ciudad, en pura lógica, las áreas funerarias en Roma saben que están destinadas no a solo enterrar a los muertos, sino que te vean, aunque estés muerto. Lógicamente era la zona de paso principal a los edificios de espectáculo. Ahí es donde aparecen estos cuatro de los médicos encontrados, tres de los médicos encontrados en Mérida y parte de algunos depósitos. Que por ahí hubiera algún... no lo sé, desde luego sería una sorpresa, pero cierto es que tampoco se han encontrado epígrafes que hablen de la figura de Esculapio, de la figura de Apolo, de la figura de Minerva en Mérida. Para toda la epigrafía emeritense que hay, que es mucha y extensa, no se ha encontrado nada de ese tipo. Sí, sobre todo te lo decía porque me parece curioso que sí. la cita, ¿no?, de aquel lisboeta o los lisbonense que se iba a aprender medicina a Mérida. Sí. Entonces, claro, Mérida debía de ser un centro de referencia potente. Sí. Pero, claro, cabe pensar que hubiera allí algo dedicado a estos dioses, pero también es cierto eso, que es paradójico que con toda la epigrafía que hay en la ciudad no haya epígrafes aludiendo por lo menos a alguno de ellos. Pues nada, si alguien no tiene una pregunta más, sino pues darte nuevamente las gracias. Gracias por esta charla tan didáctica que nos ha ofrecido hoy. Y bueno, como decía, invitarles al sábado, tendremos, si el agua nos deja, tendremos una bonita jornada práctica de medicina y cirugía. Si no, buscaremos alternativas en este mismo espacio dentro del museo. Espero que también les sea de su interés. Y aprovechando que hoy es miércoles, pues les recuerdo que el próximo miércoles tenemos una nueva charla, en este caso a cargo de Nuria Sánchez Capote y David Gordillo, que vendrán a contarnos las novedades calentitas todavía de las recientes excavaciones que se han hecho aquí en Alcazaba, a escasos metros donde se encuentra el museo. Estoy seguro que igual que la de hoy también será de su interés. Muchísimas gracias y gracias de nuevo a todos ustedes, a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico, a los compañeros que se dedican a la difusión de las charlas y al resto de los compañeros que hoy han hecho esto posible. Muchísimas gracias. Gracias a todos.